Me voy a presentar en primer lugar. Me llamo José Luis y soy el responsable de Cáritas de Laguna de Duero. Para el que no conozca la localidad, Laguna de Duero es un municipio de la provincia de Valladolid, muy cerquita de Valladolid, solo a 7 kilómetros, lo que le ha permitido crecer estas décadas pues, en población. Actualmente creo que son 23.000 habitantes. Tenemos 2 parroquias, por lo tanto somos una Cáritas interparroquial, y en total entre las 2 parroquias sumamos 12 voluntarios que pertenecemos a ambas parroquias. Hasta principios del año 2024, es decir, hasta principios del pasado año, básicamente nuestra actividad era el reparto de alimentos y de ropa. Esto nos llevaba pues, un 80%, digamos, del total. El otro 20% pues, se dedicaba al acompañamiento de familias, por lo cual el 100% de nuestra tarea era básicamente eso: alimentos, ropa y acompañamiento a las familias en un segundo plano. En esas fechas de principios de año, sería enero, febrero, se nos comunica que hay un cambio de la organización estatal y que todo lo que es reparto de alimentos pasa a ser competencia de la Junta de Castilla y León. La Junta va a emitir unas tarjetas monedero recargables mensualmente. Se van a repartir a las familias y estas, bueno, pues pueden abastecer sus necesidades en determinados establecimientos. ¿Qué ocurre? Pues que ante esta noticia nos quedamos un poco todos desorientados, un poco en un terreno de indefinición, por así decirlo. Llevábamos pues, muchos años, hay voluntarios que llevan 20, 25 años en esa Cáritas y toda la vida han estado fundamentalmente pues eso, repartiendo alimentos, atendiendo un poco a las necesidades de la gente, pero básicamente esa era nuestra función. Entonces se plantea la pregunta ¿qué vamos a hacer ahora? Cunde un poco el desánimo, incluso algún voluntario ya mayor pues se plantea el dejar Cáritas. En ese periodo que tenemos ahí de indefinición, pues no sabemos muy bien qué hacer. Gracias al impulso y el asesoramiento de la trabajadora social, Mercedes, que la recuerdo aquí, y contando también con el Consejo de Cáritas de Valladolid, pues empezamos a explorar otro tipo de actividades, otro tipo de opciones de las que habíamos tenido hasta ahora. A fin de cuentas, seguimos teniendo las instalaciones adecuadas. Tenemos un salón de reuniones, una pequeña oficina y espacio suficiente donde antes almacenábamos pues, todo el estocaje de productos para repartir a las familias. Y además de las instalaciones, contamos con lo fundamental, con el equipo de Cáritas, un equipo muy capaz y muy experimentado, que lleva muchos años trabajando juntos. Ya os digo que algunos llevan 20, 25 años y que han pasado por periodos difíciles, como ha sido la pandemia de hace unos años, incluso la crisis aquella económica que tuvimos en los años 2008, 2010, 2012, que seguro algunos de vosotros recordaréis. Además de todo esto, el grupo siempre ha demostrado una gran empatía y solidaridad con las personas más necesitadas de nuestra comunidad, que al fin y al cabo son nuestros vecinos. Entonces, ante esta disyuntiva y viendo un poco las posibilidades que teníamos, pues, ¿qué nos planteamos? Bueno, pues en primer lugar les informamos a las familias. Vamos a dejar de entregar los alimentos. La situación ha cambiado, las familias ya poco a poco se van enterando de las nuevas normas.
La Junta propone a Cáritas que se haga cargo de todo ese tema puramente de organización y de control. Cáritas dice que no y lo entregan a Cruz Roja. Entonces, Cruz Roja, a partir del mes de junio, me parece que fue del año 2024, bueno, pues se ocupaba, pues no sé si seguirá ocupándose, se ocupa, digamos, del asunto de las tarjetas monedero. Cruz Roja, entre otras cosas, ya sabéis que se ocupa de todo y luego al final responde un poco entre comillas. Una vez que les hemos informado, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos una encuesta que se les entrega a las familias que teníamos nosotros y que, a las que repartíamos los alimentos. Se les hace una encuesta y se les sondea sobre qué necesidades, acabado ya el ciclo de ayuda material, qué necesidades y de qué tipo son, de tal manera que nosotros podamos, bueno, pues mejorar, aliviar, llamarle como queráis, a estas familias, que podamos, digamos, ayudarlas en las necesidades que nos planteen. Las familias nos responden contándonos los problemas que tienen. La soledad, la falta de arraigo en la comunidad, todas son de fuera, fundamentalmente en nuestro grupo la mayoría son hispanoamericanas. La ausencia de amigos a los que recurrir en un momento determinado, dificultades a la hora de cuidar y educar a los hijos y el problema del acceso al mercado laboral. Como veis, los problemas tampoco son muy distintos a los que tenemos todos. Ellos tienen el agravante, lógicamente, de que no están en sus casas. No es la misma cultura, aunque sí que compartimos muchas cosas de la cultura, lo cual hace que sean mucho más cercanas a nosotros, por ese conocimiento de la lengua, para empezar, y costumbres que tienen pues muy parecidas a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los problemas que nos plantean. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es una reunión general, se convoca a todos los voluntarios, se exponen las razones que nos han dado y tomamos una decisión. ¿Cuál es la decisión? Pues la decisión es crear un punto de encuentro entre familias y voluntarios, donde estas personas puedan expresarse, opinar o manifestar sus temores y sus esperanzas, ya que estamos en el año de la esperanza. En definitiva, donde puedan ser escuchadas y escuchar a los demás. Deciros que ningún voluntario abandona Cáritas, de aquella idea inicial, y nos ponemos expectantes a desarrollar esta idea que os explico a continuación. La idea que os explico a continuación era la presentación que tenía que hacer mi compañero, que la voy a hacer yo, ¿no? Me vais a permitir que lea un poco porque no lo tenía muy preparado. A partir de junio del 2024, es decir, más o menos a mediados de año, una vez ya que hemos pasado ese periodo de enero a mayo desnortados, bueno, pues empezamos a tomar un poco el toro por los cuernos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues convocamos unas reuniones informales o cafés donde se les invita a estas personas y con el fin de comunicarles los proyectos que tenemos. De entrada, comenzamos con un grupo de 8 familias. Para que os hagáis una idea, la mayoría de estas personas son mujeres, hispanoamericanas en su mayoría, como he dicho antes, tienen 1 o 2 niños, están solas, y las edades de los chicos pues van desde casi bebés hasta adolescentes. Es decir, que cubren prácticamente el espectro de educación desde infantil casi hasta la universidad, ¿no? Es un ambiente abierto y la idea es, lógicamente, estas personas se presentan ahí con los niños, porque claro,
no tienen ningún tipo de relación con los vecindarios, no conocen a nadie y los niños son como la mochila. Ahí donde va la mamá, va el niño. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues formamos dos grupos. Un grupo de adultos, donde están las mamás, que son las con las que vamos a contar para realizar el proyecto, la charla, la intervención, y luego después un grupo de niños donde otros voluntarios se van a hacer cargo de estos niños. Se les da de merendar, se le compran unos batidos, tenemos una serie de juguetes de estos que nos regalan en Navidades, que los guardamos exclusivamente para esa situación, y montamos unas mesas y los niños están ahí jugando. Es muy interesante porque los niños no se conocen entre sí, aunque como todos hablan el español y tienen unas culturas, incluso hay gente que es del mismo país, pero no diría yo del mismo país, casi de ciudades cercanas. Hay mucha gente que es de Colombia, de no sé qué, pues resulta que se ponen a hablar y coño, es como si yo aquí digo yo, pues yo soy de Valladolid, pues yo soy de Palencia. Digo, pues casi somos vecinos, ¿no? Que no se conocían de nada, ni siquiera cuando llegan a Laguna, ¿no? Y ahí empiezan a intercambiar pues, opiniones, aparte de amistades, que lógicamente ya, pues eso, el círculo ese que se crea, cuando salen a la calle, pues ya pueden quedar entre ellas o cosas de este tipo. Y los niños juegan entre ellos tranquilamente y se van conociendo. Algunos se conocían porque van al mismo colegio y otros van a otros colegios y continúan con esa actividad. Es un grupo completamente abierto y nos sorprende porque esta gente llama a otra gente, es decir, comenta lo que estamos haciendo y al final logramos reunir hasta 18 familias. 18 familias, daos cuenta que son por 2 niños, casi todas, pues imagínate la que se nos forma ahí, ¿no? Es un espacio, como os decía antes, donde nos sorprende a veces porque es que hablan y se expresan como si estuvieran casi delante del psicólogo o del psiquiatra. Es decir, no guardan sus problemas personales, los cuentan tal cual. Bueno, yo algunas veces pienso, yo pasaría una vergüenza enorme si tuviera que contar todas estas cosas, ¿no? Por supuesto, siempre son penurias, ¿no? Como anécdota, pues una de las chicas, creo que es de Colombia, se tiene que ir del país porque ella trabaja en una empresa y en esa empresa donde trabaja ella lleva lo que es la caja, la tesorería, el dinero, y entonces, bueno, pues hay grupos que le amenazan porque de la caja esa tiene que empezar a sacar dinero para pagar a unos cuantos que ni trabajan ni van a ir por ahí, ¿no? Esta chica pues empieza a tener problemas porque al principio son advertencias, después son amenazas y claro, las amenazas de allí no son como las de aquí. Y esa chica que tenía una vida con su familia se tiene que coger todo, además una educación, pues es una chica que está preparada, se tiene que coger y venir. Otras no. Otras son personas de un extracto social mucho más bajo que han sufrido montones de vejaciones, sobre todo los maltratos de los maridos. De hecho, casi todas están solas. Es decir, se nos junta, en esta segunda fase sí que van algunos hombres que también están solos. Con lo cual, prácticamente lo que son parejas, yo creo que tenemos una, pero no más. Ahí en principio, claro, es decir, bueno, pues montamos una reunión, todo el mundo habla, las reuniones son mensuales y llega un momento en que dices, bueno, pero no vamos a estar todos los días hablando de los mismos problemas. Entonces, entre nosotros los voluntarios, ¿qué se plantea? Pues se plantea el hecho de decir, bueno, pues vamos a sacar determinados temas que les pueden interesar, ¿sabes? Y otros temas les vamos a proponer a ellos que escriban o que nos digan qué otros asuntos podemos tratar que también son de su creación, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, empezamos a hablar de la educación. La educación sí que les interesa porque, ya te digo, todas son... Entonces, bueno, pues a veces hemos llamado a una persona de Cáritas preparada en ese sentido, es decir, oye, pues mira, es una educadora y te puede hablar de la educación infantil, la primaria, la secundaria, la FP, la universidad.
Y si no, pues algún voluntario de Cáritas que está un poco más preparado en este sentido, bueno, pues da en la charla. Entonces hemos ido distintas charlas. ¿Qué otra charla pues hemos dado? Bueno, pues desde la organización del pueblo, del municipio. Esto es interesante porque lo primero que tienen que hacer es dónde se tienen que dirigir, pues al ayuntamiento, a empadronarse, por ejemplo, ¿no? Pues se les explica un poco ya no dónde está el ayuntamiento, sino qué funciones tiene el ayuntamiento y a partir de ahí dónde tienen que presentarse para legalizar su situación, ¿no? Otros temas que hemos tratado, pues el tema del alquiler, por ejemplo, ¿no? Se ha comentado también. Es decir, todas estas personas están viviendo de alquiler, bueno, pues se les comenta un poco cómo son los contratos de alquiler, a qué tienen derecho. Se ha hablado también tuvimos una psicóloga donde le plantearon todas las preguntas que ellos quisieran, ¿sabes? Cualquier cosa, lo que se les ocurría, ahí te va. No preparamos una cosa exclusiva, sino que ella se veía que tenía muchos problemas personales, pero que son problemas casi psicológicos, ¿sabes? Claro, ahí ya los voluntarios, en muchos casos, dices, pues yo llego hasta donde llego. Pues también tuvimos una psicóloga que nos la proporcionó Cáritas, por supuesto, y le hicieron todas las preguntas que quisieron. Estuvo muy interesante aquella charla, resultó muy interesante, muy entretenida, y nosotros no teníamos ni idea, en principio, no teníamos un guión escrito sobre lo que podía ser aquello, ¿no? Para este año se han preparado otra serie de asuntos, ¿no? Vamos a hablarles un poco de los contratos o ¿de qué vamos a hablarles? Pues de una nómina, por ejemplo, vamos a hablar. ¿Cómo se entiende lo que es una nómina, ¿no? Seguramente en su momento igual se les hable de, yo qué sé, pues de la declaración de Hacienda o de otro tipo de cosas, ¿no? A veces son temas que nos proponen ellas directamente, ¿eh? Sí. Así vamos, digamos, así terminamos el curso pasado y hemos empezado este. Entonces, como nos juntamos cada mes, una vez los voluntarios, pues ahí es donde vamos igual reponiendo un poco las cosas, a quien se le ocurre algo y se expone y se dice, bueno, pues mira, para esto podemos traer a alguien, cosas de ese tipo, ¿sabes? Entonces, básicamente, eso es lo que hemos hecho. En Navidad tuvimos una experiencia muy interesante porque antes de Navidades, pues se dijo, bueno, el último día la última reunión, que fue igual 16 o 17 de diciembre, pues preparamos una pequeña merienda. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, pues dijimos, bueno, podemos hacer lo siguiente. Cada una de vosotras, que sois de distintas nacionalidades, podéis traer un plato de vuestra región o de vuestro país y así lo vamos probando todos. Pues ahí nos juntamos con 16 o 17 platos, ¿sabes? Cada uno de su padre y de su madre. Hicimos una pequeña representación del Belén, leímos algún cuento con motivo navideño. Los niños participaron en esa ocasión junto con los mayores de la lectura de ese cuento, ¿sabes? Y bueno, pues fue un encuentro muy interesante. Nos juntamos más de 40 personas allí, ¿eh? Y fue interesante también comer los platos esos y probar las cosas. La verdad es que son muy distintas, son bastante distintas. Hicimos lo mismo en junio. En junio pues hicimos una especie como de despedida, ¿no? A los niños se les entregaron unos regalos, una especie de regalos de Navidad, que previamente habíamos recogido en el caso de nosotros del Liceo Francés, que todos los años pues hay un donativo por parte de los alumnos que llevan allí ya en paquetes preparados muy bonitos con sus lacitos, pues para regalos para gente mayor, para niños, para niñas, dependiendo un poco de las edades. Y nosotros, bueno, pues siempre recogemos una parte de esos regalos, los llevamos a Cáritas y ese día pues los repartimos entre los chicos y entre los mayores. Y no veáis la ilusión que les hizo a todo el mundo, ¿no? Que les diéramos un regalo, junto con una plantita, una flor de Pascua, ¿no? Pues estaban encantados de la vida. Es decir, cualquier cosa que les des les supone a ellos una ilusión terrible, ¿eh? ¿Y
¿qué más puedo deciros? Nada, pues tengo aquí que los niños aprenden y comparten y se relacionan en un ambiente de camaradería y de amistad. Y bueno, pues esa es nuestra experiencia. Ahí seguimos, ¿eh? Se celebran los logros y las buenas noticias cuando las hay, porque a veces cuando entran, pues dice una, oye, pues que he encontrado trabajo. O la otra, pues es que no ha venido porque ha encontrado trabajo. O fulana, pues no sé qué. Es decir, pues esas noticias se celebran. Cuando fue, no sé qué día fue, pues pusimos un bote así grande en el centro de la sala y dijimos, bueno, todo el mundo que escriba un deseo para el año 25, por ejemplo, para el 2025, y lo que no quiere que le suceda. Y los echamos ahí, los quemamos ahí delante de todo el mundo y fue un aplauso general. Es decir, que estamos haciendo familia con los medios que podemos, ¿sabéis? Ya no quiero aburrirnos más. La segunda parte no tenía yo visto presentarla, pero básicamente yo creo que os doy una idea general de lo que hemos hecho este año, ¿eh? Bueno, pues si queréis alguna pregunta.